Nunca imaginé que mi noche terminaría de esa manera. El jefe de mi esposo me ofreció llevarme a casa después de la cena de la empresa, algo sencillo, cortés. Pero lo que ocurrió en el camino me dejó atónita, cuestionando todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre él. Antes de entrar en detalles, dime, ¿desde qué ciudad nos estás leyendo? Deja tu ciudad en los comentarios y veamos hasta dónde llega esta historia. Ahora, esto es lo que realmente sucedió. La noche tenía esa energía suave y luminosa que solo aparece después de una larga y elegante velada. Era la cena de la empresa de mi esposo Daniel, celebrada en un restaurante exclusivo del centro. Ya sabes de qué tipo. Iluminación tenue, listas de vinos caros y conversaciones calladas que zumbaban bajo el sonido de las copas chocando. Yo había puesto un vestido color borgoña oscuro, algo que no sacaba desde hacía años, pero que me ceñía de la forma justa. Hacía tiempo que no sentía esa clase de atención. Casi tenía 60 años, pero aquella noche me sentí viva. Daniel había bebido demasiado, como solía hacer en estos eventos, y terminó yéndose con uno de los asociados junior que vivía cerca. Me besó en la mejilla antes de irse y susurró: «Matío te llevará a casa». Él ya se ofreció. Miré y vi a Matío, el jefe de Daniel, esperando cerca de la entrada, con la chaqueta colgada de un brazo, calmado y sereno como siempre. Matío era un par de años mayor que Daniel, pero de alguna forma parecía más joven. Tenía esa confianza callada que no se puede enseñar. El plateado de su cabello no era un defecto. Era un activo, como cada línea de su rostro, ganada, no lamentada. Habíamos hablado solo brevemente en la mesa de la cena. Risas educadas, una mirada compartida cuando alguien hizo un brindis incómodo, y un momento, solo uno, en el que atrapé su mirada deteniéndose un segundo más de lo debido. Mientras caminábamos hacia su auto, el aire fresco me envolvió los hombros. Matío lo notó y con suavidad me puso su chaqueta alrededor. Olía ligeramente a madera de cedro y a algo que no supe nombrar. Le agradecí en voz baja. Él me abrió la puerta del auto como un caballero. Un gesto de vieja escuela que, extrañamente, me aceleró un poco el corazón. El viaje en auto empezó con normalidad. Jazz suave sonaba bajo en la radio y las luces de la ciudad proyectaban patrones fugaces sobre el parabrisas. Hablamos de la cena, de la empresa, de cómo le iba a Daniel últimamente. Pero entonces la conversación cambió. «Te veías hermosa esta noche», dijo Matío, con los ojos fijos en la carretera. Su voz era firme, pero ahora había un tipo distinto de tensión en el aire, de la que se siente más que se oye. Dudé, sin saber si lo había imaginado. «Gracias», respondí con cuidado. «Es amable de tu parte». Siguió un silencio, cómodo al principio, pero luego demasiado callado. Podía sentir que algo se estaba formando, como una pregunta esperando ser formulada. «Siempre me he preguntado», dijo despacio, «cómo alguien como tú terminó con alguien como Daniel». Parpadeé, tomada por sorpresa. «¿Qué quieres decir con eso?» Él me miró un instante y volvió la vista a la carretera. «No lo tomes a mal. Solo quiero decir que eres presente, reflexiva. Hay una calidez en ti, y Daniel, bueno, es un buen hombre, pero no siempre parece ver lo que tiene delante». No supe qué responder. Mis dedos se cerraron sobre el regazo. El corazón me latía ahora, no de miedo, sino por la forma en que sus palabras se colaban por las grietas que no sabía que existían. Nos detuvimos en un semáforo en rojo. Él me miró. De verdad me miró. «¿Alguien te ha dicho eso últimamente? ¿Que vales la pena ser vista?» Se me cortó la respiración. Negué levemente con la cabeza, sin saber cuánto de sincera ser. «No desde hace mucho tiempo». El semáforo se puso verde, pero él no avanzó de inmediato. En cambio, se recostó, exhaló y preguntó en voz baja: «¿Te importaría si tomamos una ruta más larga a casa, solo un poco? Podría usar la compañía, y creo que quizás tú también». Debí haber dicho que no. Debí haber insistido en que me llevara directo a casa. Pero algo en su tono, no insistente, no arrogante, solo abierto, me hizo asentir. «Está bien», dije, casi en un susurro. Él dobló la esquina y la ciudad quedó atrás, reemplazada por los bordes más suaves de las calles suburbanas. Condujimos en silencio unos minutos, pero ya no era incómodo. Se sentía como si algo se estuviera desplegando entre nosotros en silencio.
No tienes que responder a esto, dijo después de un rato. Pero, ¿eres feliz, Jessica? Miré por la ventana. Podía ver mi propio reflejo en el cristal, el contorno de una mujer que había pasado décadas cuidando de otros, gestionando rutinas, silenciando sus propias necesidades. Tragué saliva con fuerza. No lo sé, respondí con honestidad. Creo que dejé de preguntármelo. Matío asintió despacio, como si entendiera más de lo que debía. Estacionó el auto frente a un parque tranquilo, uno de esos pequeños de barrio con árboles viejos y bancos bajo farolas. No bajamos. Él simplemente se giró hacia mí, apoyando una mano en el volante y la otra en la rodilla. He estado donde estás tú, dijo, haciendo los movimientos, mirando la vida desde la distancia. Es solitario, ¿verdad? Incluso cuando no estás sola. Entonces lo sentí. No deseo exactamente. No todavía, pero conexión. Algo real, algo no dicho. Nunca pensé que alguien viera esa parte de mí, dije, con la voz quebrándose ligeramente. Él sonrió con suavidad, los ojos tiernos. A veces solo se necesita una persona que lo haga. Nos sentamos allí bajo el resplandor naranja tenue de la farola. Dos personas que no debían sentirse así, que no habían planeado nada de esto, pero que ya no podían fingir. Él no me tocó. Ni siquiera extendió la mano. Pero algo se había desplazado de forma permanente. Y supe, cuando finalmente arrancó de nuevo el auto para llevarme a casa, que esa noche no era el final de algo. Era solo el comienzo. El viaje de regreso del parque hacia mi casa fue callado pero no incómodo. Algo había cambiado entre nosotros. Era sutil. Nada dramático había ocurrido. Y sin embargo se sentía como si hubiéramos cruzado una línea invisible que ya no se podía deshacer. El zumbido del motor fue el único sonido durante un rato, y lo agradecí. Necesitaba el silencio para pensar. Mi corazón no se había calmado desde que Matío me preguntó si era feliz. La verdad era que no había pensado en eso en años. No en serio. La vida se había convertido solo en un ritmo. No uno malo, solo predecible. Cena a las 7. Las noticias a las 9. Éramos compañeros, Daniel y yo. Pero esa chispa, esa sensación de ser vista y deseada, se había desvanecido en silencio como la última luz de un atardecer largo. Cuando Matío se detuvo frente a mi casa, no estacionó de inmediato. Bajó la velocidad y miró la entrada, luego me miró a mí. Tus luces están apagadas, dijo en voz baja. Yo también miré. La casa estaba oscura. Daniel aún no había llegado, lo cual no me sorprendió. Sabía cómo terminaban esas noches. Las copas se convertían en conversaciones de madrugada, y esas en excusas. Matío parecía querer decir algo más, pero se contuvo. Podría esperar contigo, ofreció, con voz baja y pareja, solo hasta que él regrese. Debí haber dicho que no. Sabía cómo podía parecer. Pero la idea de entrar a esa casa fría y silenciosa sola se sentía más pesada de lo que quería admitir. Dudé lo suficiente para que él entendiera que no quería estar sola. Me gustaría, dije. Él estacionó en la acera y apagó el motor. Por un momento nos quedamos allí sentados lado a lado en la oscuridad. El interior del auto estaba tenue, iluminado solo por la suave luz de la calle. Se sentía como si el mundo se hubiera detenido por nosotros, como si el tiempo mismo nos estuviera dando espacio. Espero no haber cruzado una línea antes, dijo Matío. No intentaba interferir. Solo es difícil quedarse callado cuando veo a alguien sufriendo. No lo hiciste, respondí. Fuiste honesto, y eso significó más de lo que te das cuenta. Él me miró. De verdad me miró, no a mi edad, no a las líneas alrededor de mis ojos ni a los años detrás de mí. Me miró como si yo fuera completa, como si fuera una mujer que aún tenía historias por escribir. Jessica, dijo después de una larga pausa, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Asentí levemente. ¿Alguna vez echas de menos que te toquen? No solo físicamente, sino emocionalmente. Ser abrazada de una forma que te haga sentir que importas. Su pregunta golpeó algo dentro de mí que no sabía que todavía estaba sensible. Lo sentí en el pecho, en la garganta. Me giré hacia él, con los ojos húmedos, no de tristeza, sino del dolor del reconocimiento. Todo el tiempo, susurré. Solo dejé de admitírmelo a mí misma.
Hubo una pausa entre nosotros. No era incómoda. Estaba cargada de comprensión. Podía verlo sopesando algo en su mente, cauteloso, respetuoso. No estoy intentando empujarte a nada, dijo en voz baja. Pero si yo fuera tu esposo, nunca te dejaría ir a la cama sin recordarte lo extraordinaria que eres. No respondí de inmediato. No podía. Sus palabras quedaron pesadas en el aire, no de forma opresiva, sino de la manera en que siempre lo hace la verdad cuando por fin se dice en voz alta. Antes pensaba que necesitar eso me hacía débil, dije. Pero ahora creo que quizás solo he sido fuerte durante demasiado tiempo. Él me dio una sonrisa suave, casi dolorida. Ser fuerte no significa vivir sin amor. Nos quedamos así, dos personas con años a la espalda, mirando un espacio callado lleno de cosas que no debíamos sentir, que no debíamos decir. No quería que el momento terminara, pero tampoco quería huir de él. Así que hice algo que no hacía desde hacía años. Extendí la mano despacio y la apoyé con suavidad sobre la suya. Fue un gesto pequeño, apenas más que un susurro de contacto, pero se sintió como una puerta que se abría. Él no se estremeció ni se retiró. Simplemente giró la palma hacia arriba y sostuvo mi mano como si importara. Eso fue todo. No nos besamos. No cruzamos ningún límite esa noche. Pero cuando por fin me acompañó hasta la puerta y esperó hasta que giré la llave en la cerradura, me sentí vista de una forma que no había sentido en décadas. Al entrar y apoyarme contra la puerta, con el corazón lleno de cosas no dichas, me di cuenta de que algo dentro de mí se había desplazado. No se trataba de Matío. No del todo. Se trataba de mí, de recordar que todavía era una mujer con sentimientos, con deseos, con el derecho a ser más que solo la esposa de alguien en el fondo de su propia vida. Y tal vez, solo tal vez, esa noche era el comienzo de que yo reclamara eso. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando el techo, la oscuridad a mi alrededor densa y callada, rota solo por el leve zumbido del refrigerador abajo y el ocasional ruido de un auto pasando por la calle. Daniel no llegó a casa hasta bien pasadas las 2 de la madrugada. Lo oí forcejeando con las llaves, el lento crujido de la puerta principal, luego el inconfundible sonido de él quitándose los zapatos con la torpeza de quien ha bebido de más. No subió. Oí el cojín del sofá desplazarse, un suspiro apagado y luego silencio. No me levanté. A la mañana siguiente la casa olía a alcohol rancio y a algo quemado de la cocina. Intentó hacer tostadas y falló, supongo. Bajé con la bata, el cabello recogido, la cara desnuda. Daniel apenas levantó la vista del periódico. «Hola», murmuró. «Perdón por anoche. Ese chico Esteve ofreció tequila. Ya sabes cómo va eso». Le di una sonrisa tensa y asentí. «Sí, lo sé». Él no preguntó cómo había llegado a casa. No mencionó a Matío. No notó el silencio entre nosotros que se estiraba más de lo habitual. Durante los siguientes días seguí las rutinas. Limpié. Cociné. Sonreí cuando debía. Pero por dentro seguía sentada en el auto de Matío, seguía oyendo su voz en la cabeza, seguía sintiendo el peso de su pregunta. ¿Alguna vez echas de menos que te toquen? Sí. Dios, sí. No se trataba de lo físico. Se trataba de ser vista, de ser sentida, de volver a ser importante. El jueves recibí un mensaje. Matío, ¿tendrías almuerzo conmigo? Sin presión, solo compañía. El estómago me revoloteó. Miré el mensaje demasiado tiempo antes de responder. Yo, ¿dónde? Él eligió un café pequeño y tranquilo metido en una calle lateral, de esos con solo 6 mesas, pan casero y una camarera que lo conocía por su nombre. Cuando entré, él se levantó de inmediato. Parecía calmado, pero lo vi, ese destello en los ojos que me decía que esto no era solo un almuerzo. «Te ves hermosa», dijo. Y por una vez no discutí. Me sentí hermosa. Maquillaje ligero, una blusa que no usaba desde hacía años, pendientes suaves que atrapaban la luz lo justo. Algo dentro de mí estaba despertando. Hablamos con facilidad de libros, del cambio de estaciones, de la forma en que el tiempo se siente distinto ahora. Él me contó que perdió a su esposa hacía 8 años. Cáncer. No había salido en serio desde entonces. Yo le hablé de los primeros años con Daniel, de lo llenos de risa que fueron, y de cómo en algún punto entre las hipotecas, los padres que envejecían y las rutinas,
La risa fue reemplazada por el silencio. Él escuchó, de verdad escuchó. A veces, dijo con suavidad, me pregunto si confundimos la comodidad con el amor. Como si creyéramos que si no nos están lastimando, entonces debemos ser felices. Sus palabras se quedaron conmigo, profundas. ¿Crees que todavía podemos encontrar una conexión real incluso a nuestra edad?, pregunté. Matteo me miró con la clase de certeza que me hizo querer volver a creer. No creo que la conexión se preocupe por la edad, dijo. Creo que espera la honestidad. Eso es todo. Nos quedamos allí otra hora bebiendo café mucho después de que retiraran los platos. No hubo toques inapropiados, ni miradas ocultas, solo calidez, intimidad de la forma más callada y humana. Pero cuando me acompañó de regreso a mi auto, algo cambió. Me abrió la puerta igual que antes. Me giré para agradecerle y por un momento nuestras miradas se cruzaron. No sé quién se movió primero. Creo que fuimos los dos. Pero de pronto nuestras frentes se tocaron con suavidad, con vacilación. Su mano descansó justo por encima de mi codo, y la mía encontró el lado de su rostro. No nos besamos, pero todo en ese gesto se sintió como el comienzo de uno. Cuando me aparté, con la respiración atrapada en la garganta, vi la pregunta en sus ojos. Jessica, dijo en voz baja, nunca haría nada que te hiciera sentir incómoda. Pero tampoco te mentiré. Me importas profundamente. Y si alguna vez llega un día en que quieras más que palabras, estaré aquí. Se me apretó la garganta. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Así que asentí solo una vez. Mientras conducía a casa, el peso de lo que estaba ocurriendo se instaló. No estaba enamorada de Matteo. Todavía no. Pero estaba volviendo a vivir. Volviendo a sentir. Y la verdad era que una parte de mí no quería soltar eso. Cuando entré a la casa, Daniel estaba en el sofá, igual que siempre. El televisor murmurando, media cerveza en la mano. Me miró de reojo y volvió a la pantalla. Estuviste fuera mucho rato, dijo. Almorcé con una amiga, respondí, dejando las llaves. Él no preguntó con quién. Ni siquiera bajó el volumen. Me quedé allí mirándolo y me di cuenta de algo calladamente desgarrador. Podía desaparecer durante horas y él no lo notaría. Matteo sí lo había notado. Y de pronto tenía una elección delante. Un lento sonambulismo a través del resto de mis años o un paso aterrador hacia algo desconocido, algo verdadero. Y en el fondo ya sabía hacia qué lado estaba empezando a inclinarme. Los siguientes días pasaron en una bruma de realizaciones calladas. Es extraño como una vez que empiezas a sentir de nuevo, no puedes dejar de sentir. Como si se hubiera encendido una luz en una habitación que ni siquiera sabías que estaba oscura. Todo parecía más nítido ahora. El silencio entre Daniel y yo era más alto. La ausencia de afecto más evidente. Las rutinas que seguíamos se sentían menos como comodidad y más como resignación. Una noche estábamos cenando. Pollo a la parrilla, arroz, verduras al vapor. Había hecho la misma comida 100 veces. Daniel apenas levantaba la vista del plato. Voy a visitar a mi hermana el próximo fin de semana, dije, sondeando. Él asintió. Salúdala de mi parte. Eso fue todo. Ningún te extrañaré. Ningún quieres que vaya. Ni siquiera un por qué. No había mentido. Realmente iba a visitar a mi hermana, pero solo una noche. Después de eso, aún no estaba segura. Matteo no había pedido nada. No había sugerido nada más allá de lo que ya se compartía entre nosotros. Conversación honesta, respeto gentil y algo que había olvidado cuanto necesitaba, presencia emocional. El viernes por la mañana empaqueté una bolsa pequeña. Le dije a Daniel que regresaría el domingo. Él apenas respondió, solo murmuró algo sobre un partido en la televisión y si teníamos suficiente cerveza. Mientras me alejaba conduciendo, sentí la cosa más extraña. No culpa, todavía no, sino claridad. Había pasado tantos años ocupándome de las necesidades de todos los demás, intentando mantener todo en su lugar, que había olvidado cómo preguntarme qué necesitaba yo, qué quería. No llamé a Matteo. No le dije que venía. Solo conduje. Cuando llegué al pequeño pueblo fuera de la ciudad donde vivía mi hermana, me quedé con ella esa primera noche. Tomamos vino, hablamos y reí. De verdad reí por primera vez en semanas.
Ella me miró por encima de su vaso y dijo, «Te ves distinta, Jess. Más ligera. ¿Qué está pasando?» Solo sonreí y dije, «Estoy recordando quién soy». A la tarde siguiente conduje de regreso hacia la ciudad, despacio, tomando los caminos largos por vecindarios que no había visitado en años. Alrededor de las 5 me encontré cerca de aquel mismo café tranquilo. No pretendía estar allí, pero mis manos dirigieron el auto como si el corazón ya supiera a dónde ir. El auto de Matío no estaba delante. Casi di la vuelta, casi me fui a casa, pero algo me detuvo. Bajé, caminé hacia el pequeño parque al otro lado de la calle, el de la banca vieja bajo el árbol. Y entonces, como si el destino siguiera mis pasos, lo vi. Estaba sentado allí leyendo. Levantó la vista. Su expresión no cambió con sorpresa. En cambio se suavizó, como si hubiera estado esperando. Caminé hacia él despacio. El pecho me apretaba, el corazón inseguro. Pero los pies no se detuvieron. «No esperaba verte», dijo con suavidad, cerrando el libro. «No planeaba venir». Él se levantó, alto y firme. «Pero viniste». Asentí. «No vine aquí a hacer promesas que no puedo cumplir. No vine por nada para lo que no estoy lista». «Lo sé», dijo. «No te lo pediría». Nos quedamos frente a frente. La brisa movió un mechón de mi cabello sobre la mejilla y él levantó la mano despacio y lo colocó detrás de la oreja. Sus dedos se demoraron lo bastante para que yo sintiera el calor. «Jessica», dijo, con voz baja y firme. «Pase lo que pase después de este momento, solo sabe que te veo, no como la esposa de alguien, no como el pasado de alguien, sino como una mujer que merece alegría y ternura y ser elegida cada día». Se me apretó la garganta. «Ya no estoy acostumbrada a que me elijan», susurré. «Entonces deja que esta sea la primera vez en mucho tiempo», dijo, «en la que tú te eliges a ti misma». Allí, bajo la luz suave del atardecer temprano, sentí que algo se desplazaba otra vez. No una explosión dramática de emoción. No un salto salvaje e imprudente, solo una verdad calmada y anclada. Di un paso adelante, cerré el espacio entre nosotros. No porque estuviera intentando escapar de algo, sino porque por fin caminaba hacia algo que se sentía real. Él tomó mi mano y esta vez no dudé. Nos sentamos juntos en la banca, sin tocarnos mucho, sin necesitarlo. La cercanía bastaba. El aire entre nosotros estaba lleno de lo que no se había dicho, pero también lleno de paz. Hablamos durante horas de todo. Nuestros pasados, nuestros arrepentimientos, nuestras esperanzas, las pequeñas, las calladas. Él nunca presionó, nunca asumió. Solo estuvo presente. Y eso, más que cualquier otra cosa, me hizo sentir completa. Cuando me acompañó hasta el auto, me giré hacia él. «No sé qué viene después», dije. «Todavía necesito tiempo. Todavía necesito espacio para decidir qué quiero». Matío sonrió. «No me voy a ninguna parte, Jessica. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí. No esperando. Solo abierto». Conduje a casa tarde esa noche. La casa estaba callada otra vez. Daniel dormía en el sofá, el televisor todavía encendido. Lo apagué, le puse una manta encima y me quedé un momento mirando al hombre al que una vez había amado tan profundamente. Y tal vez una parte de mí todavía lo hacía. Pero también sabía ahora que el amor no se trata solo de lealtad o de longevidad. Se trata de atención, de presencia, de elección. Y por primera vez en años, me estaba eligiendo a mí. Esa noche, mientras yacía sola en la cama, no me sentí triste. No me sentí culpable. Sentí algo mucho más precioso, viva. Y en el suave silencio de mi habitación, sonreí para mí misma. Esto apenas comenzaba.